Uno de los errores más comunes es nuestra arraigada creencia de que el cuerpo y la mente están separados, de que la energía que mueve la mente es distinta o tiene un origen distinto de la energía que mueve el cuerpo. Y así, muchos consideran que los problemas psicológicos de conducta o de inteligencia se deben a factores psicológicos y que los problemas físicos, por ejemplo la enfermedad, responden a factores exclusivamente físicos. Pero ¿es que hay alguien que sepa dónde finaliza la mente y dónde empieza el cuerpo? Pero este interés por el tema viene de muy lejos. Ya en el siglo I de nuestra era, el poeta latino Juvenal decía aquello que todos sabemos, mens sana in corpore sano, advirtiendo que la base de una mente sana es un cuerpo sano. Sobre las relaciones del cuerpo con la mente, vamos a preguntar hoy a nuestros invitados. Y les vamos a preguntar también acerca del poder del cerebro, su plasticidad, es decir, si somos capaces de modificarlo. Si consideran, queridos espectadores, que este tema merece su atención, les proponemos que entren con nosotros a este espacio del Centro Párraga y asistan a nuestra conversación. Por cierto, mi nombre es Alfonso Carmona y esto es Azufre Rojo. Hoy, para hablar de la relación entre el cuerpo y la mente, hemos invitado a venir aquí a tres personas que conocen bien este tema. Tenemos, en primer lugar, a Marisol Suances, que es profesora de yoga, a Manuel Vidal, doctor en medicina y doctor en neurociencias, y a Conrado Navalón, que es director de la Escuela de Práctica Psicológica de la Universidad de Murcia. A los tres les doy las gracias por haber acudido aquí a hablar conmigo un rato sobre un tema tan importante. Marisol Suances es instructora de yoga con una dilatada experiencia profesional. Imparte clases en la Academia Marisol Suances y en otras sedes como el Centro Yoga Verdolay. Manuel Vidal es catedrático de la Universidad de Murcia, labor que compagina con la de vicerrector de Estudiantes y Empleo. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid, doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Neurociencias por la Universidad McGill de Montreal. Conrado Navalón es doctor en Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Además es profesor de la Universidad de Murcia. En la actualidad es director de la Escuela de Práctica Psicológica de dicha universidad. Y yo creo que lo primero es empezar por aclarar conceptos, puesto que hablamos de cerebro, mente, conciencia, alma incluso, pero evidentemente no son palabras sinónimas, aunque las empleemos a veces con el mismo significado. ¿No es así, Conrado? Sí, todas se refieren a una misma realidad. Hace muy poco mis alumnos me preguntaron lo mismo, qué diferencia había. Entonces les puse un ejemplo sencillo para que pudieran captar un poco la diferencia que había. Les enseñaba un euro y entonces los de la clase estaban viendo pues, una parte de una cara. Yo estaba viendo la parte trasera, el que estaba al lado estaba viendo el borde, otros estaban pensando en que podían pensar que era un metal, otros podrían pensar que es una posibilidad para conseguir algo, comprar algo. Entonces con estos temas pasa lo mismo. Según a lo largo de la historia,
como de distintas especialidades, desde ramas del pensamiento, desde distintas disciplinas, se ha ido estudiando el tema, pues cada uno lo ha ido enfocando desde una perspectiva, desde perspectivas más científicas, perspectivas más filosóficas, más religiosas, y entonces ha dado origen a distintos puntos de vista, a distintas realidades que todas son, necesarias, complementarias de una misma realidad. Bueno, yo pienso también que la persona humana está compuesta, tiene varios aspectos, y son aspectos que tienen que estar unidos, no se pueden separar, tienen que ir en conjunto y además buscar un equilibrio entre ellos. En nuestro cuerpo físico, nuestra mente, nuestras emociones, incluso nuestro aspecto espiritual, todo eso tratamos de buscar un equilibrio. La conciencia, podríamos decir, o la consciencia, podríamos decir que lo incluye todo. Ahí está la mente, está la inteligencia, está el ego. Entonces, bueno, pues sí que se podría hablar de diferentes cosas, pero siempre sin perder de vista esa unión que hay. Podemos añadir alguna palabra más: entendimiento, intelecto. Es decir, no son las palabras las que nos faltan para referirnos a esto que nos ha convocado aquí hoy. Pero a mí lo que me interesa más, creo que es diferenciar entre cerebro y mente, porque son realidades muy diferentes y sin embargo las usamos y sin duda las vamos a usar aquí como sinónimas. ¿No es así? Bueno, yo creo que una cosa es el concepto y otra cosa es el sustrato biológico. Realmente el cerebro es parte del sistema nervioso central y como tal es el sustrato biológico que da cuerpo a la existencia de lo que es todo lo que nosotros entendemos por mente, intelecto, alma, conciencia, y sin esa base biológica no tendríamos esa otra capacidad. La dificultad está en entender qué es lo que hace ese tejido para que seamos capaces de tener esta mente y este alma y esta conciencia y pensamiento, intelecto, todo lo que queramos hablar, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que es un sustrato biológico, un tejido que existe, que se estudia, que es fuente de atención, la más importante ahora mismo en la ciencia a nivel mundial, y otra parte, la parte de lo que nosotros estudiamos como el intelecto humano, la conciencia, los sentimientos. El cerebro tienen otras especies, bueno, la mayoría de las especies animales. Sin embargo, nuestra mente tiene algo exclusivamente humano, algo que diferencia a nuestra mente de las demás especies. ¿En qué consiste esa característica exclusivamente humana? Bueno, yo creo que lo que nos hace racionales, y así nos definimos como seres racionales, es esa capacidad que nos ha dado nuestro cerebro en la evolución. Llega un momento en que la evolución, el cerebro humano avanza un poco más y nos da esa capacidad de ser conscientes de lo que hacemos, que somos capaces de ser creadores, somos capaces de modificar nuestro entorno, y eso es lo que nos diferencia de otros animales no racionales. Yo pienso que la mente rige el cuerpo y el cuerpo solo sabe lo que la mente le dice. Entonces, nosotros tenemos la capacidad, a través de esa fuerza mental que tenemos, de transformar, incluso de sanar nuestro cuerpo, porque tenemos esa capacidad. Y quizá ahí, en la pregunta que has hecho, hay una gran diferencia, porque tenemos esa capacidad y de poder mandar, que nuestro cuerpo obedece a la mente. La mente es la que tiene que mandar. Bien, durante todo este programa vamos a estar hablando bajo un aspecto u otro de lo mismo, la relación entre el cuerpo y la mente. Marisol, acabas de aludir al control que la mente ejerce sobre el cuerpo. Yo quisiera también, muy especialmente, verlo desde el otro aspecto, es decir, cómo nuestro cuerpo está condicionando a nuestra mente. Es decir, la pregunta es ¿qué relación hay entre la mente y el cuerpo? Hemos hecho esta pregunta a una persona que no está aquí, pero que ustedes van a ver en esta pantalla, que es Carlos Belmonte. Carlos Belmonte, que fue director del Instituto de Neurociencias de Alicante y que ahora es el presidente de la Organización Internacional de Investigación sobre el Cerebro.
Escuchen lo que nos ha dicho acerca de qué relación existe entre el cuerpo y la mente. No hay separación entre el cuerpo y mente, eso es una separación conceptual hecha por los humanos, pero la realidad es que la mente no es ni más ni menos que el cerebro funcionando. La mente es el resultado de la operación del cerebro, como el movimiento es el resultado de la acción de los músculos. Entonces no se puede concebir una cosa sin la otra. Simplemente uno es el aspecto funcional del otro. Lo que llamamos mente es el cerebro en acción. Cualquier aspecto de la mental, desde lo más sofisticado, los sentimientos que consideramos más excelsos, la conceptualización más abstracta, son neuronas funcionando. A raíz de lo que está diciendo, que lo ha ejemplificado muy bien, yo diría que tenemos un problema actual que arrastramos de la historia, es decir, que en la historia se ha separado, quizás para estudiarlo mejor o para interpretarlo mejor o de distintas filosofías o ciencias, una separación demasiado entre cuerpo y mente, entre cerebro y mente, lo que ha llevado, por ejemplo, también a que hayan existido disciplinas radicalmente diferentes y sin puntos casi de encuentro. En un extremo, la medicina, que se encargaba solamente del cerebro, y grupos de investigadores que se encargaban solo de la parte física. Y habían, por otra parte, psicólogos o especialistas que se encargaban de la parte mental. Y afortunadamente está cambiando sustancialmente esto. Es decir, que hay buenos especialistas en medicina, en psiquiatría y buenos especialistas en psicología, pero cada vez están habiendo, tanto en investigación como en la intervención, equipos interdisciplinares, que es fundamental porque cuando estamos investigando o tratando a una persona, no es parte cuerpo y parte mente, es un todo. Y por eso yo creo que un gran avance que se ha dado es profundizar en la investigación y que haya un encuentro interdisciplinar. Esta dicotomía de alguna manera es operativa, es decir, separar el cuerpo y la mente a la hora de hablar, aunque sabemos que eso no es verdad, ¿no? Pero esta dicotomía, que puede ser útil, se da desde siempre, ¿no? Yo recuerdo aquí esa frase de un poeta latino, Juvenal, que todo el mundo sabe, aunque no sepa de quién la escribió, ¿no? Mens sana, in corpore sano. Ahí ya tenemos una división, ¿no? Ahí tenemos dos partes, mens y corpus, corpore, por un lado, ¿no? Yo entiendo esa frase como que una mente sana está en un cuerpo sano. O sea, como que un cuerpo sano es la base de una mente sana. Yo no sé ustedes cómo entienden esta frase. Pues yo creo que casi todo se gesta en la mente y después va al cuerpo, somatiza en el cuerpo, entonces lógicamente no se puede separar el cuerpo de la mente. Y es tal que lo que uno piensa, lo que uno cree, eso transforma el cuerpo y crea pues hasta las enfermedades. Yo pienso que la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas, entonces pues nuestra mente ahí es clave. Y además la mayoría de las personas entrenamos el cuerpo y verdaderamente el cuerpo hay que entrenarlo porque es nuestro medio para poder llegar y para vivir esta vida de una manera feliz, que es nuestra obligación, pero muy pocas personas son conscientes de que la mente hay que entrenarla y hay que trabajarla y hay que entrenarla y darle la importancia, y casi más que el cuerpo, porque el cuerpo casi es algo que el que más o el que menos, en un momento de la vida, casi todos hemos entrenado el cuerpo. Además, queremos estar bien, queremos sentirnos jóvenes, y aunque sea por eso, y no queremos estar enfermos, uno se preocupa. Pero quizá deberíamos de plantearnos que también hay que entrenar la mente y que hay ejercicios también para entrenar la mente. Uno podría ser mucho más feliz cuando siente que verdaderamente esa unión entre cuerpo y mente la puede experimentar. La sede de la mente es el cerebro y el cerebro hay que alimentarlo. Es decir, que la mente tiene una base biológica, bioquímica.
Es decir, necesitamos meterle glucosa al cerebro para que Claro. funcione, y nada menos que, bueno, no sé exactamente la cifra, pero probablemente un cuarto de nuestra energía, un tercio de nuestra energía que nosotros consumimos, la consume el cerebro. Luego también lo contrario tiene que ser verdad, por fuerza tiene que ser verdad, es el cuerpo. Y yo creo que Juvenal tenía razón, es el cuerpo el que está condicionando a la mente. Quizás tanto como la mente condiciona al cuerpo. ¿Qué podríamos decir de esta base bioquímica que tiene la mente a través del cerebro? Yo creo que el concepto está muy claro. Vamos a ver, el cerebro es parte del cuerpo, igual que las extremidades son parte del cuerpo, igual que los pies son parte del cuerpo. Y al ser parte de nuestro cuerpo, todo él tiene que estar sano, ¿de acuerdo? Que nuestro cuerpo esté bien quiere decir que nuestro corazón funciona bien, tenemos una presión sistólica normal, podemos correr sin fatigarnos excesivamente, y el mismo ejemplo se puede hacer con el cerebro. Si nuestro cerebro está bien, tenemos una mente que estará bien y que estará sana. O sea que desde ese punto de vista, el cerebro es parte de nuestro cuerpo, y que nuestro cuerpo esté sano es fundamental para que nuestra mente esté sana. Pero también es importante, como decía Marisol, que entrenemos las diferentes partes de nuestro cuerpo. Nosotros ejercitamos nuestro cuerpo corriendo, haciendo footing, haciendo ejercicios, haciendo flexiones, y el cerebro no se ejercita haciendo flexiones, el cerebro se ejercita pensando, estudiando, siendo creativos, y yo creo que esas son las diferencias que hay, ese es el concepto que hay que tener claro aquí, ¿no? Ya. Y desde luego, en cuanto a las bases bioquímicas, está clarísimo. El cerebro se organiza de tal manera que está en un lugar privilegiado en nuestro organismo, recibe una afluencia de sangre muy importante, porque es el tejido que por unidad de peso de nuestro cuerpo más oxígeno y glucosa consume por minuto. Es más, el tejido más especializado en ese sentido es la retina. La retina es la parte de nuestro organismo o de nuestro tejido nervioso que más oxígeno y glucosa consume por unidad de tiempo, pero es por la cantidad de procesos metabólicos que tiene tan activos. Y el cerebro es nuestra parte más activa, aunque nos parezca mentira. Por eso le hace falta tanta glucosa y tanto oxígeno. O sea que bioquímicamente hay una base muy clara para la actividad cerebral. Es decir, que quien no alimenta bien al cuerpo no alimenta bien al cerebro. Por supuesto, por supuesto. Antes hemos hablado de que la conciencia es la característica humana de nuestra mente. Eso quiere decir que hay también lo inconsciente. Y hemos preguntado a Carlos Belmonte en qué consiste lo inconsciente, las relaciones neuronales, ¿no? en el ámbito neuronal. Y esto es lo que nos ha respondido. Bueno, el inconsciente es el 95% de la actividad del cerebro. Es decir, que yo creo que el gran mérito de Freud fue el que acuñó un término que en última instancia, después cuando hemos conocido por dentro esa caja negra, pues efectivamente es verdad que hay montones de actividades vinculadas a nuestra conducta que se llevan a cabo sin una consciencia. Eso se conocía de manera muy, muy elemental y Freud lo elaboró. Yo soy de los que cree que una gran parte del psicoanálisis no tiene ningún fundamento científico, pero sí que es cierto que hay una gran parte de nuestras emociones y de nuestra conducta que está determinada, o sea, que se elabora sin que nosotros seamos conscientes. La consciencia es algo que ha aparecido muy tarde en la evolución. Se empieza a encontrar en animales superiores ya, es decir, se reconocen, los delfines se reconocen en un espejo, o los primates, incluyéndonos por supuesto a nosotros, son capaces de saber que son ellos y no otro delfín el que está en un espejo. O sea, tienen un concepto del yo y una visión del mundo unificada, y eso es lo que aporta la consciencia, ¿no? Pero el inconsciente está continuamente determinando nuestra conducta. Y ya digo, una gran parte de nuestras conductas se deciden antes de que nosotros sepamos que lo hemos decidido así. Es más, se han hecho experimentos en donde se modifica estimulando desde fuera la parte inconsciente de una decisión y el sujeto, que no sabe que lo estamos haciendo, explica a posteriori la decisión que ha tomado y que nosotros le hemos cambiado en el 100%.
y la explica a posteriori. En otras palabras, la consciencia da una explicación a posteriori de lo que hemos decidido sin saber que lo estamos decidiendo. El 95% de nuestra actividad cerebral es inconsciente, me parece un dato sorprendente y realmente nos debería hacer pensar en ese control que creemos que ejercemos sobre la mente o que la mente ejerce sobre el cuerpo. ¿Qué piensas de esto, Conrado? Pues primero, la cifra es real, es el 95%, es decir, que, o dicho al revés, solamente el 5% es consciente. Y por otra parte hay que decir que afortunadamente así, porque gran parte de nuestras funciones orgánicas y de nuestros pensamientos están basados en decisiones automáticas, en acciones que no estamos en ese momento ni pensando ni reflexionando, sino que ya las hemos automatizado y que ya las tomamos, porque si no, no podíamos tomar decisiones las que estamos tomando. Es decir, que si tuviéramos que pensar o ser conscientes de cada paso que hacemos, imaginemos cuando estamos conduciendo un coche, pues gran parte de lo que recordemos el primer día que cogimos el coche, es decir, y recordemos cuando ya llevamos un año en el cual gran parte de las tomas de decisiones y de los que nos salva en la carretera y de lo que nos hace llegar al destino satisfactoriamente es absolutamente inconsciente. Solamente añadiría una cosa sobre esto, es decir, que en la ciencia siempre el tema inconsciente ha sido un poco espinoso, es decir, porque cómo profundizo en esa caja negra que se ha mencionado. El primero fue Freud, el que introdujo el que abrió un gran campo, el que le perdió miedo al inconsciente. Y en los últimos años también, y ha citado ya una investigación más médica, pero también en psicología, se está avanzando mucho en una forma científica, rigurosa, contrastada, en cómo funciona el inconsciente. Y ejemplo de esto es en la Universidad de Murcia, departamento de medicina, departamentos de psicología, que están hincándole el diente de una forma rigurosa a lo que es el inconsciente. El gran reto que nos queda por profundizar es el 95% que desconocemos. Me parece, será real que el 95% de nuestra mente sea o trabaje en la inconsciencia, pero si somos inconscientes el 95% es porque no vivimos inconscientemente. Solamente tenemos que transformar y tratar de vivir en vez de como unas personas sin vivir la vida conscientemente, pues tratar de cambiar eso, ¿no? y vivir pues, el presente y centrarnos en lo que en cada momento de la vida, lo que está ocurriendo en nuestra vida en cada momento. Vivir de una manera diferente, y yo creo que eso se puede cambiar. Ese baremo del 95%, pienso que aunque científicamente yo no puedo discutir nada, no puedo hablar con ellos de eso, pero creo que se puede cambiar, porque solamente hay que cambiar la conciencia. No lo sé. Y la conciencia se puede cambiar. Yo creo que es un dato objetivo, probablemente, pero es interesante esta reflexión. No sé. Es importante la reflexión de Marisol, pero yo creo que el dato se refiere más bien a un hecho biológico contrastado, es decir, es que no tendríamos tiempo material para vivir 100% conscientemente de todas las actividades que hace nuestra mente. Es que no tendríamos tiempo, o sea, está fuera de nuestro concepto de abarcar nuestra capacidad de concepto del tiempo y de la magnitud que tiene eso. ¿Por qué Entonces, no? porque son una cantidad de conductas que, como ha dicho Conrado, que son condicionamientos que se han aprendido y son conductas reflejas, automáticas, que tú no tienes que preocuparte para que ocurran, que si tú tuvieras que racionalizarlas una por una, que no tendrías tiempo vital. Digo, que no diferencia de un animal que es a lo mejor fantástico para correr, para escalar, todo eso lo hace automáticamente, no tiene que pensar eso, no es consciente de eso. Y eso no quiere decir que su actividad cerebral no esté constantemente guiándole su supervivencia. La parte que nosotros hacemos consciente es una parte pequeña, a eso se refiere el 95%. Y aún así, de esa parte pequeña, nosotros conocemos una parte mucho más pequeña. La prueba está en que lo que nosotros nos diferencia de los animales es la gran corteza cerebral que tenemos. Una corteza que es tan grande que no cabe en la calota craneal y por eso tiene esos surcos, esas circunvoluciones tan grandes. Y eso está lleno de conexiones neuronales y se está empezando a ver ahora para qué funcionan muchas de ellas, que no sabemos. No se sabe muy bien.
O sea, que quiere decir que ese 5% es la parte pequeña de la que sabemos algo y el resto está ahí porque está funcionando, pero que nosotros no necesitamos ser conscientes de ello para vivir. Eso es lo que es el Yo concepto. creo que sí. Hay que ser conscientes Ojalá. para vivir. Yo creo que hay que ser conscientes. ¿Qué fiabilidad tiene la intuición? Porque a veces decimos, no, es que esto no sé por qué lo he decidido así, pero necesito reflexionarlo. Y otras veces otras personas nos van a decir, no, todo lo contrario. Es decir, si te ha venido así directamente sin reflexión, eso es probablemente mucho más fiable. La fiabilidad de la intuición que está relacionada con el inconsciente, ¿qué pensáis de eso? La intuición era otro tema de esos que filósofos, pensadores, gente de la calle ha hablado sobre la intuición, pero que no se sabía realmente la importancia de la intuición. En sentido común, y mi sentido común dice que la intuición es fundamental. El tener olfato para tomar una decisión en un momento determinado es fundamental. Y yo creo que es una característica consustancial con el ser humano. El tema de la intuición se está afrontando de una forma más con menos timidez o con menos complejos por parte de la psicología en el contexto de la inteligencia emocional. Por ejemplo, que dentro de la inteligencia emocional, pues las distintas aspectos, variables fundamentales de la inteligencia emocional, una es el tener olfato, ser capaz de captar algo y tomar una decisión que otros no saben tomar. Es decir, que la intuición tiene mucho debate, pero creo que para mí es fundamental. Pues para mí la intuición es desarrollar la sabiduría interna, que no tiene nada que ver con la sabiduría que uno puede estudiar en los libros teóricas, sino aprender a desarrollar esa sabiduría y sobre todo aprender a escuchar. Uno se escucha y lo que hay dentro de nosotros es lo que no falla. Uno se para, escucha y eso no tiene nunca equivocación. Pero claro, para ser intuitivo hay que saber pararse. Hay que saber escucharse y uno se escucha en el silencio. Pero el silencio tiene que ser no un silencio sin palabras, sino un silencio que es sinónimo a una escucha atenta de nuestro yo interno. Y ahí se desarrolla la intuición. Y la intuición es muy importante porque descubre la sabiduría interna. Y todos somos sabios. Todos tenemos esa sabiduría interna que tenemos que sacar y que tenemos que aprender a sacarla si no sabemos escuchar. Hemos hablado antes de que hay que ejercitar el cerebro, la mente, igual que se ejercita el cuerpo, ¿no? Hay quien ha dicho que el cerebro es otro músculo que hay que ejercitar y yo me pregunto, ¿cómo? La idea esta del músculo yo creo que es una imagen muy metafórica, pero que es muy acertada. Es decir, que intuitivamente, porque cuando pongo este ejemplo, la mente es como un músculo que hay, aun sabiendo que no es cierto, pero todo lo que están escuchando entienden más o menos lo que quiere decir. Es decir, lo que quiere decir es que si físicamente, por cualquier lesión, hemos estado en la cama o sentados en el sofá, tenemos que ir luego al fisioterapeuta para que nos rehabilite las funciones. Pues el ejemplo este del músculo se podría trasladar a lo que es la mente. La mente necesita estar activa continuamente. Ya lo ha dicho muy bien el profesor Vidal, es decir, que necesitamos continuamente estar pensando, estar metidos en la vida cotidiana. Es decir, es un músculo que hay que entrenar continuamente. Yo creo que es fundamental. Y eso, por ejemplo, los que hacen estudios a un nivel muy básico, en el que estudian, por ejemplo, cómo una neurona cortical, una célula de la corteza cerebral, se activa en respuesta a un estímulo visual, por ejemplo, pues se sabe muy bien cuando durante el desarrollo se producen anomalías en los patrones de imágenes visuales y se pierde, por ejemplo, la dominancia que tiene una neurona visual de un ojo sobre el otro. Se sabe que eso se debe fundamentalmente a que el ojo, que tiene una serie de conexiones con esa neurona, las deja de perder, las pierde porque no se ejercitan, porque no se activan de manera simultánea. Eso es una especie de un ejercicio muscular que es la flexión continua, pues a nivel
de esta neurona, el ejercicio consiste en que cada vez que se presenta una imagen, ese ojo manda una señal al cerebro, se activa, esa sinapsis se activa, y esa sinapsis que se activa, cuanto más se activa, más fuerte se hace y se hace permanente. Si se deja de activar, se pierde. Y esa pérdida hace que ese ojo pierda la relación que tiene con esa neurona. Por ejemplo, es una manera muy sencilla de demostrarlo. Y eso se demostró en unos trabajos que fueron muy importantes que hicieron los fisiólogos David Hubel y Thomson Wissel en la corteza visual, pero que tiene su traducción en el modelo sináptico o en su explicación en el modelo sináptico del neurofisiólogo canadiense de Hebb. Y lo explicaba así de fácil: una neurona que tiene conexiones sinápticas y que se refuerzan y que se restablecen cada vez que se hace el mismo estímulo, permanece, mientras que una sinapsis que no se activa se pierde. O sea que el ejercicio es tan elemental como eso. Y eso es a una escala muy elemental. A una escala mucho más importante está el proceso de la creatividad, de pensar, de leer, de estudiar. Alguien dijo una vez que el cerebro necesitaba raciones de novedad. Es decir, no pensar siempre lo mismo o no tener siempre los mismos estímulos, porque lógicamente no dejamos de pensar, ¿no? Pero la persona que se coloca en un sofá delante de la televisión y ve siempre los mismos programas donde no le plantean nada nuevo, no como este programa donde estamos intentando que la gente reflexione y piense en cosas nuevas, si la mente no tiene raciones de novedad, no se ejercita, y entonces es ahí cuando viene se anquilosa. También hay ejercicios específicos para controlar nuestra mente. Nosotros en yoga tenemos muchas técnicas de concentración, que son ejercicios pues, que centran la mente, ejercicios de visualizaciones, y luego hay una técnica importante que en yoga se llama pranayama, que es controlar la energía vital a través de la respiración. Y pues todo eso estimula muchísimo nuestro cerebro y va directamente dirigido a la mente. Es importante. No, porque sin duda la respiración, el tema del oxígeno, acabamos de decirlo antes, tiene una importancia grande para el cerebro, ¿no? Eso es evidente. Yo me pregunto si la mente tiene condicionamientos sociales. Es decir, si tendríamos la misma mente si viviéramos solos. ¿Tendríamos la misma mente? ¿O el hecho de que vivamos en sociedad hace que nuestra mente sea distinta? ¿Estos condicionamientos sociales se perciben en el funcionamiento del cerebro, en nuestra mente? Claro que yo creo que sí, claro que se perciben. Estamos totalmente condicionados por el exterior, por la sociedad, por las personas que nos rodean, por el universo, por todo. Incluso por nuestra conducta, sin duda, se condiciona, pero me refiero a nuestra manera de pensar. Es decir, está claramente condicionada por factores sociales. Yo creo que está muy condicionada también por cómo se desarrolla el individuo. Y en ese desarrollo del individuo, que es fundamental para lo que es el desarrollo de nuestra capacidad mental, en ese desarrollo del individuo también influye mucho el ambiente en el que tú te desarrollas, el ambiente familiar, el ambiente social, el ambiente del colegio. Me decía Carlos Belmonte, nuestro cerebro sigue plástico, por decirlo de alguna manera, se sigue desarrollando hasta los 21 años. En el sistema visual se sabe que es plástico hasta también 18, 19 años. Y en todo ese periodo el cerebro es muy maleable y es muy sensible al entorno en el que está. Y no es lo mismo, por supuesto, desarrollarse en un orfanato sin ningún tipo de conexión con otros individuos de la misma especie que desarrollarse en un ambiente normal, en una familia, dentro de un entorno social. Por supuesto que es muy importante. El hombre no se entendería al margen del contexto social, es decir, y es el que nos está determinando la conducta. Primero los padres, luego, o la familia, luego el grupo de amigos, luego el compañero, luego la familia que tú construyes. Todo está pensado en la sociedad. Y sin esa sociedad, pues no existiríamos, es decir, existiría otro ser en la Tierra que no seríamos los hombres. Lo social entonces condiciona la mente porque nuestro cerebro tiene una cierta plasticidad, una cierta posibilidad de ir cambiando, de ir transformándose de alguna manera, ¿no? Una de las cosas que más nos interesan del cerebro es la memoria. De hecho, pues una enfermedad tan terrible como el Alzheimer está relacionada con la pérdida de memoria, ¿no?
uno se pregunta por la fiabilidad de la memoria. Lo que recordamos, y a veces lo recordamos con una nitidez que no tenemos dudas de que eso fue así, ¿la memoria es fiable? La memoria es absolutamente fiable para cada uno. Es decir, que yo lo que recuerdo, lo que yo recuerdo es mi verdad. Como yo en aquel momento viví e interpreté la realidad. Es decir, lo que pasa es que cada uno interpretamos y vivimos la realidad de forma distinta. Podemos recordar, incluso ya no me voy hace 20 años, me voy anteayer y puedo decir, ¿llovió o no llovió en Murcia? Pues, o hizo sol, pues perfectamente. Pero ¿hizo un buen día o no hizo un buen día? Pues seguro que los que estamos aquí ya no pensamos lo mismo. Es decir, no tenemos el mismo tipo de recuerdos de aquella época. Entonces, según nuestras expectativas, según nuestras creencias, según nuestros valores y nuestra ideología, pues estamos primero percibiendo una realidad diferente. Es decir, que lo que estamos percibiendo, lo que estamos viviendo, no se registra en nuestro cerebro como si fuera un vídeo, en absoluto. Continuamente estamos construyendo, reconstruyendo para nosotros mismos esa propia realidad, y esa es la que luego recordamos. Eso en condiciones normales, y si ya luego pues nos vamos a temas más tipo que están relacionados las emociones, los sentimientos, todavía se complica más. Es decir, que pues un simple ejemplo es en el caso de testimonios de violaciones, por ejemplo, es decir, o de abuso de menores. Es decir, que el testimonio del pues que un buen abogado puede desmontar ese testimonio de un niño o de un adulto en función, es fácilmente desmontable, por eso, porque la memoria no es, digamos, fiable, pero que yo no hablo que no es fiable como algo peyorativo, sino que es una característica, y creo que es fantástica, normal, natural, que cada uno tengamos nuestros recuerdos, nuestras vivencias, nuestra interpretación del mundo, y que sepamos contrastarla con los demás. Yo creo que ese aspecto de memoria es fundamental, y que además que yo creo que está muy claro, y es que sí que es verdad que con el tiempo, y es un proceso biológico de envejecimiento del cerebro, pues hay un montón de células que dejan de funcionar bien, y en el caso del Alzheimer es un grupo de neuronas colinérgicas de la corteza cerebral, dejan de funcionar, y esa es la base fisiológica, biológica de esa enfermedad del Alzheimer, de la cual todavía no se sabe todos sus aspectos, y mucho menos se conoce su curación o su prevención, que sería interesantísimo, pero sí que es verdad el aspecto psicológico y el aspecto biológico, que es un sustrato, que son una serie de neuronas que se especializan en ese tipo de conexiones y de circuitos que son responsables de esa memoria. Cuando dejan de funcionar, la persona deja de tener esa memoria consciente para consigo mismo y para con la sociedad. Un enfermo de Alzheimer, lo más triste, no para él, es para la familia, ver que no les reconoce. Eso es muy doloroso, una familia que tiene un enfermo con Alzheimer. Él no se da tanto cuenta porque se puede absorto en ese mundo en el que deja de conocer a la gente, pero la familia se da cuenta de que el padre ya no les conoce, es como un extraño para ellos. Es un deterioro biológico irremediable, que es como también para que se entienda, es como si hubiera un incendio en un bosque y se van digamos, devorando, se van para siempre y de forma irremediable las neuronas o los recuerdos, en este caso, yo en parte más psicológica, los recuerdos conforme se han ido adquiriendo a la inversa, es decir, que al final ya recuerdas solamente, ya ni a tu madre recuerdas, ni a tu abuela, y al final ya te se olvida hasta respirar. Pero por un poco de tranquilidad, porque puede ser que hayan telespectadores que estén viendo el programa y que tengan el Alzheimer, pues aún es irremediable, es importante pues que se detecte pronto, que aunque no es irremediable, aunque es, quiero decir, un deterioro progresivo, pero sí farmacológicamente y psicológicamente se puede ralentizar muchísimo el avance. En algunos casos, en otros, pues como cualquier enfermedad, es decir, es fulminante, pero detectado a tiempo y un adecuado tratamiento farmacológico y psicológico es estimulación en talleres cognitivos que facilitan, en todos los municipios hay asociaciones de Alzheimer, pues tiene unos resultados
muy esperanzadores, no los que quisiéramos, porque quisiéramos ver que nuestro padre, nuestra hermana, nuestra abuela pues se recuperara. Y no, eso es muy dramático porque ves que día a día va perdiendo, pero la puedes tener mucho más tiempo contigo. Bien, hemos aludido antes a la plasticidad del cerebro, cómo la experiencia individual puede, y sobre todo cuando uno es niño o joven, puede modificar nuestro cerebro. Bien, sobre este tema, que me parece muy importante, hemos preguntado a Carlos Belmonte, que nos ha respondido lo siguiente. Pues digo lo mismo que antes con la mente. No es que sea un condicionante, es que genera nuestra conducta. O sea, nuestra conducta no es más que el resultado de que el cerebro tiene una serie de neuronas, miles de millones de ellas, que a su vez están conectadas miles de millones entre sí, haciendo circuitos que son extraordinariamente complejos y que están funcionando de manera continua o alternada. Una conducta no es más que un grupo de esas neuronas actuando entre sí, interaccionando entre sí de una manera determinada y dando lugar a una serie de funciones corporales, la fonación, el habla, el movimiento o la elaboración, sin que tengamos una conducta externa evidente de interacciones neuronales, que es lo que llamamos un pensamiento o una emoción. Y eso a su vez pues influye el mismo cerebro, cuando genera esos circuitos que generan eso, a su vez actúan sobre otras funciones corporales, como por ejemplo sobre el corazón y producen un aumento de frecuencia cardíaca, o sobre las glándulas sudoríparas y nos hacen que tengamos la piel más húmeda, o se nos pongan los pelos erectos cuando tenemos miedo, etc. Todo es resultado de neuronas que están actuando continuamente y de una manera extraordinariamente compleja y variable y plástica. Yo creo que la pregunta de cómo condiciona el cerebro nuestra conducta, ya la ha respondido el profesor Belmonte, lo hace de manera total. Lo decía yo al principio del programa, el cerebro no es ni más ni menos que el sustrato biológico de nuestro comportamiento, de nuestra mente, y eso en todos sus aspectos. Ahora, en relación a lo que comentaba usted antes del inicio de la pregunta, que era la capacidad de plasticidad de nuestro cerebro, pues yo creo que hay los estudios más importantes que se han hecho, lo que documentan es, por supuesto, el ser humano es un ser inteligente y la propia palabra inteligencia quiere decir que es capaz de adaptarse al medio. Y nuestro medio es un medio que varía día a día, desde por la mañana, por la tarde, circunstancias diferentes, uno viaja, encuentra una situación diferente y esa es nuestra capacidad inteligente de adaptarse al medio y eso significa plasticidad. Otra cosa es la plasticidad que tengamos, por ejemplo, para cambiar la forma de ser. Y yo creo que eso, ya lo he comentado antes, nuestra plasticidad para ciertos procesos, yo creo que termina alrededor de los 15, 18, 19, 20 años, para ciertas conductas o para ciertos aprendizajes. Por ejemplo, una persona que es ciega de nacimiento, que jamás ha tenido sensaciones visuales, esa persona ya, como no ha tenido esas sensaciones visuales, ni aunque fuéramos capaces de aplicar estímulos visuales a los 18 o 19 años, jamás sería capaz de volver de ver como nosotros vemos. ¿Por qué? Porque esos circuitos no se han desarrollado y se ha pasado el tiempo para enseñarlos. Ahora, si esa persona, por ejemplo, sí que es capaz de ver y pierde la visión a los 18 o 19 años, y después somos capaces de que vuelva a tener estímulos visuales fisiológicos, esa persona sí que recordaría y volvería a ver. Pero son dos conceptos diferentes de plasticidad o capacidades que tenemos, que desarrollamos y que luego somos capaces de utilizar. O sea, son dos conceptos muy diferentes, pero muy complejos también. Este tipo de plasticidad hace referencia a lo que en psicología llamamos periodos críticos de los niños de la selva que se perdieron. O sea, que medio cuento, digo medio cuento porque no está contrastado que se perdieran, cuando dicen que se perdieran, en fin, no hay datos científicos que avalen eso. Pero sí es cierto es que de estos niños abandonados, pues no, en el momento crítico de aprender, por ejemplo, el lenguaje, no lo aprendieron. Y ese aprendizaje que no tuvieron en su momento para el lenguaje, pues resulta que en épocas posteriores cuesta muchísimo. Lo que sí es cierto es que la capacidad del cerebro es enorme, la capacidad de adaptación del cerebro es enorme, pero también tiene sus limitaciones. ¿Hay mentes masculinas y mentes femeninas? ¿La mente tiene género? Somos muy parecidos y muy distintos. Y si físicamente somos muy distintos, ¿por qué no el cerebro? Luego, biológicamente,
el fundamento del hombre y la mujer es distinto. Y luego también hemos dicho hace poco que lo social influye en el cerebro, y aquí es un ejemplo magnífico, es decir, que las experiencias, las vivencias de una mujer actualmente, por la cultura, por lo que sea, socialmente, son sustancialmente distintas a las de un hombre, con lo cual habrá más diferencias. O sea que sí que creo que hay diferencias, entiendo como que la diferencia es universal. Yo no he encontrado ningún estudio en que digan que las mujeres son intelectualmente superiores o inferiores. Lo que sí habrá es unas diferencias entre hombre y mujer que no sé, igual que hay entre los que aquí vemos, que si todos tuvieran el mismo cerebro, con uno que hubiera venido es suficiente. Yo creo que es la gran maravilla de que hombre y mujer, pues hombre y mujer, y sea hombre o no sea mujer, pues tengamos cerebros, conducta, manifestaciones, sentimientos, expresiones totalmente distintas. Claro, yo creo que la mente, has dicho si la mente masculina y femenina es diferente. Yo no sé si la mente es diferente, pero somos diferentes. ¿Pensamos de manera diferente? Claro que sí. Pensamos y sentimos de manera diferente y además nos complementamos. Y somos diferentes, y eso hay que aceptarlo. Y eso, como él decía, eso no tiene nada que ver ni con la inteligencia ni con muchísimas más cosas, pero somos diferentes. ¿Algún ejemplo de esa diferencia? De esa distinta actitud, actitud mental. La actitud, por ejemplo, las mujeres tendemos a ser más sensibles. Sensibles no quiere decir débiles o sensiblería, que es diferente. Solemos ser más intuitivas, más reflexivas. Quizá tenemos menos fuerza física, pero a lo mejor tenemos más fuerza interna. Quizá, porque hay muchas mujeres que tienen más fuerza que los hombres, pero quizá tenemos más fuerza interna. No trato de decir que esto sea general, pero bueno, que hay unos ciertos... Tenemos desarrollada la maternidad, y eso, el sentimiento de maternidad, eso no se da en los hombres, por lo menos cuando tienen un niño pequeño. Eso es por naturaleza. Y bueno, pues así hay muchas cosas, pero nos complementamos y eso es la riqueza de la humanidad. Yo también estoy de acuerdo en que las mentes humanas son todas diferentes, que es lo que ha dicho el profesor Conrado Navalón, para empezar. Y siendo todas ellas diferentes, son también diferentes en la edad infantil, la edad adulta, la adolescencia y la edad ya madura. Y por supuesto tiene que haber diferencias entre el cerebro o la mente, no el cerebro, entre la mente masculina y femenina. Pero eso no tiene que tener ningún sesgo ni de género ni peyorativo, porque eso no quiere decir que uno tenga mayor capacidad o menor capacidad. Yo no entro ahí, lo que sí que digo es que probablemente sean diferentes. Vamos a ver, una de las cosas que influencia muchísimo nuestra fisiología normal es el nivel de hormonas que tenemos. Y está claro que hay unos niveles hormonales muy diferentes en la mujer y en el hombre. Y es más, y en la mujer además unos niveles hormonales cíclicos. Y eso se sabe que condiciona muchas de las actividades cerebrales. Luego lo lógico es pensar que si eso se traduce en la mente haya diferencias. Pero eso no quiere decir que tengan capacidades disminuidas o diferentes de lo que es nuestra capacidad intelectual, sino que sencillamente desde el punto de vista biológico habrá algunas diferencias entre lo que es desde el punto de vista contextual biológico del cerebro, y de eso hay muchísimo estudiado y muchísimo escrito. Lo que no está nada claro es que eso se traduzca en una diferente capacidad intelectual. Muy bien. En este programa intentamos comunicar con nuestros espectadores, que haya una cierta interactividad, y así es que ponemos a su disposición un blog en internet, o pueden participar también, comunicarse con nosotros a través de Facebook. Y en esta semana, sobre este tema, nos han llegado algunas opiniones que les voy a leer a través de Facebook, como les decía. Por un lado, les hemos preguntado si la mente va por un lado y el cuerpo va por otro. Les voy a leer lo siguiente, que, bueno, para la mayoría de nuestros internautas, pues si no van pegados, van muy juntos, son frases textuales que nos han dicho. Alguno apunta que cree en la división cuerpo-mente. El primero, cuerpo, se subordina a la segunda y se subordina muy
tiránicamente, muy sumisamente, a su tiránica soberanía. Otro señala que, digo las palabras textuales, mi mente va por donde quiere hasta que mi cuerpo le dice dónde vas, que ya no estás para estos trotes. Y entonces la mente se acerca como mi perro cuando le riño, despacito, con la cabeza agacha y con cara de pena. Yo no sé si nuestros invitados creen ver en estas expresiones algo comentable. Cualquiera de nosotros, sea albañil o profesor o médico, pues está dotado de un sentido común. La mayoría de opiniones de lo que estamos diciendo aquí, pues de alguna manera, la gente intuitivamente, por sentido común, pues coincide. Decir, pues sí, eso es cierto. Lo que ocurre que en este terreno de cuerpo y mente, pues es un terreno un poco complicado y que nos seduce. Y es entonces un campo propicio para que hayan, bulos o afirmaciones que sean un poco gratuitas, que no estén contrastadas científicamente, o que cualquiera pueda ponerse a intentar, pues, a especialistas, a aconsejar, a dar consejo. Entonces, yo creo que me viene, o quisiera también en este contexto, hacer una llamada a la importancia que tiene, pues un poco contrastar lo que se está diciendo, es decir, a la investigación, qué es lo que se está haciendo en la universidad, y también que los consejos, pues está muy bien, la vecina, es lo que nos dice la vecina, es decir, hay unas vecinas que son increíbles, o sea, que yo tengo una vecina, una amiga que tiene, digo, si debíamos darle, debería de ser ya académica, pero hablando en serio, es decir, lo que necesitamos son profesionales, unos que investiguen y otros, o completamente, que formen, y que el que imparta un curso, por ejemplo, de talleres de memoria, sea una persona capacitada y con una titulación que lo acredite. Es decir, yo pues chapó al sentido común, pero también reivindico la necesidad de que se investigue, porque falta mucho por investigar. Es decir, que ese 95% inconsciente, pues aún hay que entrar, hay que contrastar lo que sabemos, y luego sobre todo profesionales que ejerzan, pues psicólogos, médicos, fisioterapeutas, es decir, que hagan su trabajo. La mente normalmente siempre tiende a la distracción y a la dispersión, eso siempre. Entonces nosotros tenemos que tratar de... La mente siempre está hablando, entonces tenemos que darnos cuenta de eso. Entonces tenemos que dejar de tratar de eliminar esa dispersión. Ahí está el problema de todo, del dolor, de las enfermedades, de todo. Entonces, dejar el pasado, dejar de pensar en el futuro y no perdernos el presente. Eso es lo que más importa. Entonces yo... Perdona, pero no pienso exactamente como tú. O sea, a mí me parece muy interesante y creo que es importante que tengamos los médicos, científicos, psicólogos, todo eso me parece, y los necesitamos. Y hay muchos determinados momentos de nuestra vida que tenemos que ir. Pero yo pienso que tenemos que confiar más en nosotros mismos y confiar un poco menos en el exterior, porque cuando una persona no confía en sí mismo, entonces va preguntando a los demás y va buscando lo que verdaderamente tiene dentro de sí, porque lo que nosotros necesitamos saber está dentro y nosotros tenemos que pararnos y pensar qué es lo que nos ocurre. Entonces, claro que necesitamos a lo mejor a los profesionales, pero vamos, yo difiero un poco de todo eso. Yo creo que uno tiene que escucharse, quererse, desarrollar la capacidad de amor, aunque parezca una palabra cursi, pero para mí el amor es fundamental en todo en la vida, y eso es la clave para poder ser feliz también, el quererse a sí mismo y el querer a todo lo que nos rodea, a todo el entorno, y buscar ese equilibrio para sentirse bien. Entonces tenemos muchas cosas a nuestro alrededor que nos va a ayudar, pero no podemos perder la confianza en nuestra propia capacidad. En todo caso, a mí, de estas respuestas que yo les he leído de Facebook, lo que me parece evidente es la dificultad para imaginar cuerpo y mente como una sola cosa. Es decir, tendemos a imaginar como dos cosas
están separadas, que incluso hemos leído eso que casi parecía literario, poético, ¿no?, de el cuerpo y la mente que dialogan, y uno es como un perro sumiso y el otro es como un tirano, uno es como un amo y el otro es como... en fin, me parece que esto nos debe indicar y debe indicar a los profesionales la dificultad que tiene cualquier persona para imaginar las cosas como son. Y las cosas como son es esa unidad indudable que hay entre una parte del cuerpo y el resto del cuerpo, y una parte del cuerpo que es el cerebro en este caso. Bueno, hemos hecho otra pregunta. Les hemos preguntado si somos lo que pensamos. Alguien señalaba, nos ha dicho, que decididamente sí, que el universo es el resultado de nuestros pensamientos. Lo que pasa es que a veces le mandamos mensajes contradictorios. Un internauta expuso otra teoría. Somos lo que comemos, somos lo que leemos. También han escrito que somos lo que pensamos y lo que pensamos tarde o temprano se proyecta en este mundo exterior. Bueno, y yo les voy a preguntar a nuestros invitados, ¿somos lo que pensamos o pensamos según somos? Somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos y lo que nos creemos que somos. Nosotros pensamos y nos creemos lo que pensamos y somos eso. Y además podemos cambiar el mundo con nuestros pensamientos. ¿Podemos cambiar el mundo con nuestros pensamientos? Empezando a cambiarnos nosotros. Claro, no podemos, somos una gotita de agua en un océano, pero por ahí empieza. De hecho, el mundo lo hemos cambiado con nuestro pensamiento, con esa diferencia o con esa característica que tiene el hombre, que es de su capacidad cerebral, su evolución, pues ya lo hemos dicho anteriormente, es decir, que es su capacidad de crear, de conciencia primero, de ser consciente de que él es y de que está, y la capacidad y un montón de capacidades que no comparte con ninguna otra especie, y entre ellas la capacidad de crear y transformar el mundo. Es decir, que el mundo, afortunadamente, hoy no tiene nada que ver ni con hace 10 años, ni con hace 100, ni con hace 1000, es decir, que ha sido una constante transformación gracias a nuestra mente. Sí, yo estoy de acuerdo también. Y alguien ha dicho también, somos lo que comemos. También es importante, no solo somos lo que comemos, pero es una parte importante también, es un aspecto importante. Cuando uno se preocupa de cuidarse a sí mismo, no solamente se preocupa de cuidar la alimentación, sino se preocupa de todo. Tú no puedes... Hombre, hay personas que se preocupan de la alimentación solo y exclusivamente por su cuerpo, porque quieren tener un cuerpo 10, pero para sentirse bien uno se ocupa del cuerpo, se ocupa de la mente, se ocupa de ser responsable de sus actos, de su vida, se ocupa de tener pensamientos positivos. Entonces todo eso es lo que te lleva en conjunto a la salud. Y fíjate, hablando de lo que estábamos diciendo antes de la influencia que tiene la mente en el cuerpo, pues yo siempre pongo un ejemplo que ante una experiencia en la vida, vamos a poner una enfermedad, dos personas diferentes con la misma enfermedad, y vamos a poner una enfermedad pues grave, un cáncer, que ahora hay muchos cánceres, por ejemplo, pues esas dos personas reaccionan totalmente diferente, y ahí están sus pensamientos, solo y exclusivamente. Una persona le diagnostican un cáncer, le dicen que va a durar a lo mejor 3, 4, 5 meses, y esa persona se hunde, se va a su casa, se mete en un rincón, se deprime, no quiere saber nada del mundo y se siente la persona más desgraciada. Y otra persona con la misma enfermedad decide que el tiempo que le quede vivir lo va a disfrutar y va a vivir intensa y apasionadamente, y va a ser lo más feliz posible, y también va a hacer felices a todas las personas que tiene a su alrededor. Y posiblemente esa persona hasta se cure. La que decide vivir de una manera diferente, posiblemente hasta se cure. Y de hecho ha habido muchos casos que los médicos no se explican y que dicen que son curaciones espontáneas, pero es que eso existe y los milagros existen, porque nosotros tenemos la capacidad de obrar esos milagros. Entonces, fíjate si los pensamientos
influyen en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Probablemente desde la óptica de quien cree que somos lo que comemos, probablemente esa persona que ha decidido tener otra actitud mental ante su enfermedad es que come diferente de la otra, por es supuesto, que tiene otra nutrición, ¿no? Bueno, se han hecho experimentos y se ha logrado curar un carácter agresivo a base de solucionar un problema de carencia, por ejemplo, de niacina, de un tipo de vitamina B, por ejemplo, ¿no? Es decir, incluso hay un experimento conocido de un colegio, un instituto, donde los alumnos eran especialmente agresivos, indisciplinados, y simplemente se cambió radicalmente la dieta del comedor escolar y se añadió un desayuno de los llamados saludables, una merienda, y cambió de alguna manera, bueno, mejoró la actitud de estos alumnos, ¿no? Yo creo que probablemente quienes dicen somos lo que comemos no les falta razón. Y también se dice, y está contrastado, creo, que la dieta mediterránea es fundamental para nuestro carácter y nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir y también para nuestra parte saludable. El problema de la dieta mediterránea es que no todo el mundo la seguimos como debería ser, pero que es un ejemplo de que la dieta sí que está, son en parte, ninguna afirmación categórica es cierta, pero lo que sí es cierto es que todas tienen parte de razón. Sobre si nuestras emociones condicionan nuestra mente, nuestro cerebro, le hemos preguntado a Carlos Belmonte, que nos ha respondido. Bueno, es cierto. Ya he dicho antes que la interacción entre el cerebro y el resto del cuerpo es absoluta. Y por otro lado, por ejemplo, todo nuestro sistema inmune influye tremendamente en el estado en el que está nuestro cerebro. Es decir, todo el sistema de defensa, que lo tenemos fuera del cerebro, está actuando también en el cerebro. Y todas nuestras hormonas que se producen en zonas distantes del cerebro actúan sobre el cerebro. En situaciones de urgencia, pues las hormonas adrenales modifican profundamente el funcionamiento del cerebro. De modo que hay, ya digo, un diálogo cruzado entre los dos absoluto. Pero además es que en situaciones es muy típico que los cánceres se reactivan en situaciones de estrés o de grandes traumatismos cerebrales, no traumatismos físicos, sino emocionales. Es decir, gente que está con una tumoración conocida y que está controlada, etcétera, y entra en estrés y tiene un fallecimiento de una persona querida, etcétera, y el cáncer se dispara otra vez. Y es que simplemente el sistema inmune, que mantiene muy controlado la capacidad de proliferación anormal en el cáncer, es muy dependiente del sistema nervioso. Está tremendamente dependiendo del sistema nervioso. Y cuando esa dependencia se pone en marcha porque el sistema nervioso lo modifica, se modifica totalmente el funcionamiento del sistema de control. Bueno, lo que ha explicado Carlos está muy claro, ¿no? Por ejemplo, la pregunta está tan concreta de si el cerebro puede influir en nuestra capacidad, en lo que es la enfermedad del cáncer. Yo creo que, bueno, en la etiología del cáncer todavía no se sabe mucho de él, pero se sabe que tiene un componente muy importante genético, una predisposición genética, aparte de los factores de riesgo ambientales, ¿no? Todos sabemos que el que fuma tiene una gran propensión a contraer un cáncer de pulmón, pero dentro de las poblaciones de las personas que fuman hay algunos que tienen mayores predisposiciones que otras a padecerlo. Por supuesto que luego influye mucho en el curso de la enfermedad el sistema inmunitario, el sistema inmunológico, nuestro sistema hormonal y, por supuesto, nuestra actitud ante la enfermedad, nuestro estado psíquico. Y todo eso condiciona mucho el curso de la enfermedad. Por eso se decía que no hay dos enfermos iguales. Eso ya lo decía Marañón. Yo estoy de acuerdo con él en todo esto que está diciendo, pero hay un aspecto también muy importante, creo, en las enfermedades y concretamente en el cáncer. Hay unos sentimientos que normalmente las personas albergamos dentro de nosotros que nos hacen mucho daño, que nos corroen y que nos enferman, que es la ira, la rabia, los resentimientos, los miedos. Y eso hace mucho más daño que todo lo demás, porque la genética, por ejemplo, influye, pero tenemos esa predisposición, pero también en nosotros está el evitarlo, el prevenirlo. Sin embargo, todos esos sentimientos
y esas emociones negativas pues nos enferman, que hay que combatir todos esos sentimientos que además no se expresan. Tenemos dentro de nosotros un montón de sentimientos que no expresamos y que hay que expresar, hay que aprender a expresar, hay que aprender a ser sensibles y abrir el corazón, porque si no terminaremos enfermando. Y eso es importante. Y el cáncer ahora parece que está de moda, porque hay tanta gente que tiene cáncer. Y desde luego yo pienso que tiene mucho que ver con las emociones, muchísimo. Totalmente de acuerdo con lo que dice Marisol. Un mismo tratamiento farmacológico pues puede tener un resultado u otro, mejor o peor, según la fe que tiene en el que le está recetando el tratamiento. Es decir, un mismo tratamiento recetado por un médico que llega, que no le ofrece ninguna confianza, pues, y a personas mayores les suele ocurrir mucho que el tratamiento baja mucho. Es decir, pero también lo que estamos diciendo ahora es que las ganas de curarse, las ganas de vivir, las ganas de seguir luchando, pues eso también es no lo único. Es decir, que aquí ya he dicho antes que no hay nada que sea que todo es cierto en su justa medida. Por eso yo creo que pues el gran reto en el tratamiento de cualquier enfermedad es pues la parte psicológica, de fe que tenga en el médico, en el tratamiento, que casi se han hecho muchos experimentos que en medicina se llaman efectos de placebo, es decir, que un mismo medicamento inocuo se ha recetado a una persona, a cinco personas que tenían fe en ese médico, y un porcentaje significativo pues ha mejorado sustancialmente, aun siendo eso un medicamento totalmente inocuo. Es decir, que nuestras convicciones, nuestras creencias, nuestro afán de superación son fundamentales para cualquier tratamiento. Y eso dentro de la psicología está dando gran apoyatura a todas las demás disciplinas, además, porque se está demostrando que efectivamente ahí se puede estudiar en el laboratorio, en hacer experimentos dentro del marco de la psicología positiva que está en auge. Y la psicología positiva no solamente para personas que están enfermas, es decir, que están personas que tienen que eso quizás es la medicina más tradicional, pero la psicología positiva también está pensada para personas que quieren vivir mejor. Y entonces el sentido común pero también recurriendo a un profesional, sea del tipo que sea, podemos vivir mejor. No necesitamos estar enfermos para ir a un especialista o a un tratamiento o a yoga o tal, sino lo que podemos estar muy bien y simplemente aspirar a vivir mejor, a tener una vida más saludable. Y ahora nos lo podemos permitir y tiene resultados efectivos. Es decir, si nos ponemos en manos del experto que sea, que en la técnica que sea, es decir, que no voy yo en mi caso de psicología, pero que igual comprendo a la compañera. Perdona un momento, es que también yo creo que los médicos deberían también de observar, investigar a las personas sanas. Los médicos no estudian a los sanos. Y si un médico entendiera qué es lo que ocurre con una persona sana, a lo mejor aprendería mucho. La enfermedad yo pienso que es una oportunidad que la vida nos da para cambiar ciertas pautas, para transformarnos. Entonces hay que entenderlo. No estamos atendiéndonos emocionalmente, no estamos bien atendidos emocionalmente, entonces enfermamos. Y eso es una oportunidad para poder cambiar actitudes. Desde ese punto de vista, pues podemos prevenir cualquier tipo de enfermedad. Bien. Antes hemos aludido al tema de cómo cultivar la mente. Bien, esta pregunta se la hemos hecho también a Carlos Belmonte. La actividad, sin duda. O sea, lo que mantiene las conexiones sinápticas, las conexiones entre las neuronas, que como decía antes, no son fijas para siempre. Hay algunas que son muy sólidas y esas son las que mantienen las memorias a más largo plazo. Pero al final las conexiones, si no se usan, se sueltan. Y lo que las mantiene activas y eficaces es su uso.
De modo que cuanto más tengamos nosotros en actividad el cerebro, más posibilidades tenemos de conservarlo funcionando de modo normal. Y eso es un poco Yo le digo a los que me preguntan esto, como lo han preguntado, como puede imaginar muchas veces, mi respuesta es que hay que mantenerse ocupado y preocupado, las dos cosas. Mirando la tele no estamos activando ni muchísimo menos todas las posibilidades de nuestro cerebro. La parte motora es muy importante. O sea, de la misma manera que yo separaba o que decía que no hay que separar cuerpo y el producto del cerebro, que es mente, sino que todo es lo mismo, conducta motora y pensamiento también son lo mismo. Es decir, hay muchas neuronas que participan en la coordinación de nuestros movimientos, que son muy importantes para las que están elaborando el pensamiento abstracto. De modo que el hacer que el cerebro mueva nuestro cuerpo de manera armónica y de manera variada ayuda a que las otras partes del cerebro también funcionen. Hay aquí un aspecto que no hemos tratado antes y es el aspecto motor, el aspecto movimiento del cuerpo. Mueve el cerebro. ¿Estáis de acuerdo? Sí, totalmente. De hecho, una persona se sabe que se desconecta en parte de su nivel intelectual porque pierde su capacidad motora, se queda uno completamente flácido, ¿no? O sea que está claro que el cerebro controla nuestro cuerpo. Y eso que comentaba el profesor Belmonte es una experiencia que se sabe hace mucho tiempo, clásica, que el cerebro interviene en gran parte en la actividad motora de nuestro cuerpo y viceversa. Y la prueba es que desde hace muchísimo tiempo, cuando había estos problemas de parálisis infantil por problemas que había a la hora de nacer, los niños salían con ese tremendo déficit mental, una manera de rehabilitarlos en parte era someterles a rehabilitación física pasiva. Los niños no podían moverse, pero hay unos ejercicios intensos que hacen los fisioterapeutas en los que ejercitan todas sus extremidades, y eso no se hace no solo para que él tenga un tono motor mejor, sino también para estimular y madurar el cerebro. O sea que el cerebro ahí tiene una especie de simbiosis muy importante entre, como ha dicho el profesor Belmonte, no solamente entre la capacidad que tiene para generar el movimiento, sino que lo que le viene a él bien para de alguna manera tener una fisiología normal cerebral, el tener un movimiento normal y una actividad motora normal. En la Facultad de Psicología hemos hecho el estudio, por ejemplo, de comparar el desarrollo cognitivo, memoria, comprensión, agilidad mental, etcétera, etcétera, entre personas mayores que iban desde su casa a la consulta del médico y poco más, y entre personas que tenían una vida activa. Pues iban a conferencias, iban a ver su familia, tenían redes sociales y los resultados son clarísimos, es decir, que es una diferencia sustancial objetiva, es decir, que la persona que aparte de que se siente mejor, tiene mejor memoria, tiene mejor habilidad mental, tiene más reflejos mentales, es decir, que está más sano en cuerpo y mente. Es que por eso quizás, Marisol, el yoga, ¿no? Sí, claro, el yoga, por supuesto. El yoga trabajamos a través del cuerpo, pero no el cuerpo como fin, sino como un medio para llegar a la mente. Tratamos de aquietar nuestro cuerpo para poder crear la quietud en la mente. Y, por supuesto, tenemos una serie de técnicas que van directamente se adapta a cualquier tipo de persona. No importa edades, no importa razas, no importa religiones, no importa país donde uno viva, todo el mundo puede practicarlo. Y, bueno, creo que funciona bastante bien. Muy bien. Hasta aquí hemos hablado de temas serios, sin duda importantes, sin duda necesarios para que vivamos mejor, pero ahora les voy a proponer una pequeña broma. Hemos hablado de la mente y les voy a proponer que escuchen en labios de Eva Torres este relato de alguien que veremos al final qué sucedió, pero que sin duda empleó bien su mente. Contaron, quienes lo sabían de cierto, que el califa salió un día de paseo por las afueras de Bagdad. Cabalgaba casi solo, alejándose de los lugares habitados. Se vio de pronto solo,
en un territorio desconocido y en apariencia deshabitado. Muy pronto, a lo lejos, una blanca aldea sobre una suave colina. Allí se encaminó. Estaba a punto de alcanzar sus primeras casas cuando se encontró con un anciano que cuidaba de un huerto. El califa, que no iba vestido de califa, ni él ni su montura, descabalgó para hablar un rato con aquel plebeyo. ¿De dónde eres, buen hombre? De esta aldea, replicó. ¿Y cómo se vive en estos campos tan verdes y tan apacibles?, siguió inquiriendo el califa. Aceptablemente bien, pero podríamos vivir mejor si no fuera por los agentes del califa. Parece que no tienes muy buena opinión de quienes gobiernan este país. A lo que replicó el aldeano. Son todos unos malhechores que oprimen a la gente arrebatándole sus bienes con leyes injustas. Al califa no le fue nada fácil contener su cólera, pero apartando la mano de la espada, quiso darle una oportunidad y le preguntó: ¿y cuál es tu opinión acerca del califa? Ese es el más nefasto de todos. Dios lo maldiga y maldiga a todos a quienes él les ha conferido poder sobre este país. El califa no quiso saber más y con el rostro lleno de ira le lanzó: ¿sabes quién soy yo? No, en absoluto. Soy el califa. ¡Oh, gran señor! Doy mi vida por vuestra salvación. ¿Y vos sabéis quién soy yo? Soy Ibrahim, el loco de esta aldea. Y todos los días, a esta misma hora, sufro un ataque de locura y no paro de desvariar, sin que ni yo ni nadie pueda hacer nada por impedirlo. Ante esta salida, el califa rió de buena gana y envainó su espada. Y así fue como la astucia salvó la vida a este viejo hortelano, habitante de una desconocida aldea, no muy lejos de Bagdad. Bien, realmente no era un loco, un falso loco, probablemente una persona muy inteligente. El califa tuvo que reconocer que era muy inteligente y que prefería a alguien que se acomodara a las circunstancias y que reconociera que no era un enemigo del régimen, y una persona que no es un enemigo del régimen, que se hace el loco, que quiere, bien, pues eso pasa. De todas maneras, hablando de locos de verdad, de verdaderos locos, le hemos preguntado al profesor Belmonte que cómo se cura una mente enferma. Pues no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que una mente herida, como tú dices, que es un término muy poético y que para nosotros lo que quiere decir es un cerebro que ha sido sometido a experiencias que pueden ser consideradas traumáticas, es decir, que se ha colocado en una situación de emergencia porque lo han maltratado al individuo, a los niños, etc. En general eso deja una huella muy importante en el cerebro, porque por razones puramente evolutivas las experiencias negativas se conservan mucho más intensamente que las positivas, porque evolutivamente los que han desarrollado esa capacidad han sobrevivido mejor que los que no se acordaban de que los leones muerden. Al que le han mordido una vez y sobrevive, esa experiencia la mantiene siempre y consigue sobrevivir. El que no le ha tenido miedo a eso vuelve a exponerse y lo más probable es que ya no sobreviva, con lo cual no se reproducen, hay menos, y eso es la evolución, ¿no? Pues bien, un cerebro lesionado o digamos construido, organizado como consecuencia de experiencias traumáticas de una manera determinada, no resulta fácil de desconectar otra vez. Y en el desarrollo del cerebro pueden producirse déficits importantes, concretamente en la parte más frontal del cerebro, que es donde están
los aspectos más sofisticados de nuestra conducta, los circuitos que sustentan esos aspectos. La empatía, la capacidad de empatizar con otros, la capacidad de evaluar las consecuencias de nuestras acciones, la capacidad de inhibir conductas, todo eso aparece tarde en el desarrollo del cerebro. De hecho, hasta los 20 y pico años no se termina del todo de desarrollar esa parte del cerebro, y por eso los adolescentes no tienen una capacidad de predicción de consecuencias tan desarrollada muchas veces como cuando ya alcanzan el estado adulto. Y cuando se han producido daños en esos circuitos son, yo creo, difíciles de corregir. Yo en eso soy bastante pesimista. Por eso mi mensaje social es: tratemos por todos los medios que los niños no tengan experiencias traumáticas. ¿Una mente enferma se puede curar? Bueno, yo creo que Carlos Belmonte lo ha descrito muy bien, ¿no? Yo creo que todos los procesos que están ligados a conductas de alguna manera traumáticas durante el desarrollo, y eso lo comenté yo antes, desarrollo infantil, generan situaciones que luego es muy difícil revertir, muy difícil revertir. Yo he comentado un proceso tan elemental como es, por ejemplo, el proceso de la visión, una conducta que es parte de nuestro cerebro, ¿no? Pero aparte de eso, de lo que es la mente enferma de esa manera, también un aspecto que quisiera comentar al hilo de la pregunta es el tema de las lesiones cerebrales, por ejemplo, traumáticas. Por desgracia, el cerebro no tiene capacidad de autorreparación. Es un tejido noble, pero no tiene la capacidad plástica que tiene el músculo o que tiene el hueso. Todos sabemos que si sufrimos una fractura, pues te ponen una escayola o te operan el hueso y al cabo de un tiempo vuelves a utilizar tu hueso en perfectas condiciones. Lo mismo que si tienes una herida, te la cosen y te recuperas. El cerebro no funciona así. Y no funciona así porque decía Cajal que debido al alto grado de especialización celular que tiene para ejercer su función, pierde esa capacidad plástica. Hoy ya no se sabe muy bien todavía por qué es así, pero lo cierto y verdad es que una lesión del cerebro, por ejemplo, un traumatismo cerebral, tiene consecuencias en general funcionales que son, además de irreversibles, permanentes. Y la prueba de ello, todos conocemos, es una lesión medular por un traumatismo de un coche, por ejemplo, un accidente de coche, pues tiene una lesión de la médula espinal y esa persona se queda de por vida pues hemipléjica o parapléjica, ¿no? Y eso es un problema todavía sin resolver, y es que el cerebro sigue siendo es el gran desconocido de nuestro cuerpo. Un cerebro herido, pues evidentemente si está totalmente conectado, pues tiene que tener su problema. Pero al hilo de eso también, los datos, la investigación lo corroboran totalmente. Pero al hilo de lo que estamos diciendo de la locura, yo siempre voy a comentar una pequeña anécdota que cuando estaba estudiando, un profesor me dijo, oye, defendía una teoría que decía que los locos no son los que están en el manicomio, sino los locos somos nosotros. Entendí que aquello era como una pequeña metáfora, una pequeña idea que establezcamos nuestra manera de nuestras barreras, porque en la realidad hay cosas muy desagradables, pero también hay cosas muy positivas. Y yo creo que es muy importante agarrarse a esas cosas positivas. A esas cosas. Y aunque nos estemos engañando, aunque pueda decir, mira, está loco, si se le acaba de hundir el piso y es feliz, cuando tendría que estar llorando, incluso ingresarlo por un ataque de ansiedad. Pero yo creo que es importante el que nos esforcemos diariamente en ver el lado bueno de la vida, que sí lo hay. Hay un tema que no hemos abordado aquí todavía, aunque sea someramente, las sustancias psicotrópicas, es decir, aquellas que modifican nuestra conciencia, incluso nuestra conducta. ¿De qué modo pueden afectar al cerebro, sobre todo durablemente, no solo? Porque a veces se tiene la impresión de que estas sustancias pues, van a modificar nuestra conciencia, pero pasajeramente, y luego volvemos a ser como somos siempre, ¿no? Pero ¿hasta qué punto estas sustancias psicotrópicas pueden afectarnos durablemente? Yo creo que pueden afectarnos muy gravemente, muy gravemente. Cuando uno estudia el funcionamiento del cerebro a nivel básico, biológico, el cerebro funciona fundamentalmente porque unas células se comunican con otras, hablan con otras.
Y esa comunicación interneuronal se hace a través de la sinapsis, que son unos lugares donde se contacta una neurona con la otra. Y en ese contacto, lo que hace una neurona a la otra es, lo que hace es liberar un neurotransmisor, se llama así, ese neurotransmisor cambia el potencial de la membrana postsináptica, y eso hace que la membrana postsináptica cambie su corriente, y ese cambio de corriente se traduce en un impulso nervioso. Y así es como habla el sistema nervioso, por impulsos nerviosos de una célula a la otra, pero entre sí, de una célula a otra también hablan por estos mecanismos bioquímicos en los que liberan neurotransmisores. Y esas sustancias que usted habla, las sustancias psicotropas, tienen un efecto muy deletérea en muchas de esas conexiones sinápticas. Y eso a nivel global cambia el funcionamiento de una mente. Por ejemplo, esas sustancias psicotrópicas se pueden utilizar a nivel terapéutico para que una persona que está deprimida recupere un ánimo normal, pero cuando se utilizan mal puede alterar muy gravemente el funcionamiento de ese cerebro. Y eso hace que los trastornos puedan ser muy, muy graves. Es decir, que digamos lo que digamos, el consumo de drogas tiene unas consecuencias duraderas. Por supuesto, duraderas y súper negativas. Y es indudable, es decir, que es indudable. Yo solamente añadiría dos cosas. Una, que el concepto de drogas, pues quizás hay drogas socialmente bien vistas y drogas no social bien vistas, que es un debate social sobre el cual no hay que tomar una posición radical, es decir, que las drogas, el uso de las drogas es nefasto. Socialmente hay muchas más drogas de las que normalmente se consideran como drogas permisivas, pero como están bien vistas socialmente, pues no pasa nada. Y luego hay usos de las drogas que son recomendables médicamente, es decir, tratados por un profesional, etcétera, y por una determinada enfermedad. Como tenemos que acabar nuestra conversación y probablemente nuestros espectadores que quieran saber más de este tema que es sin duda tan importante, tan trascendental para la vida de cualquiera de nosotros, ¿les podrían ustedes recomendar algo a nuestros espectadores, que leyeran algún libro determinado o incluso si recuerdan algún sitio de internet o algo así? O hasta alguna película que se les pudiera sugerir. De Roger Marco, eso podría ser un libro que yo ahora mismo, así a bote pronto, ya digo que he estado trabajando este año con mis alumnos, porque creo que cualquier persona o cualquier profesional, no solamente cualquier, sino también un buen profesional, pues necesita tener o comprender, o sea, necesita saber cómo funciona o los efectos que tiene a favor o en contra la psicología del optimismo. Y yo creo que es un libro muy sencillo, tremendamente sencillo, didáctico y basado en una perspectiva con datos bastante científicos. No sé si es bueno o malo, pero es el que yo he trabajado este año con mis alumnos. ¿Alguna recomendación más? Sí, yo también, por ejemplo, aquellos que estuvieran interesados en saber cómo funciona, por ejemplo, la corteza cerebral, que es una manera muy elemental de abordar cómo funciona el cerebro, yo recomendaría un libro que está escrito por David Hubel, que se llama Ojo, Cerebro y Visión. Está traducido al castellano y lo edita la Universidad de Murcia, pero se puede encontrar también en inglés. Eye, Brain and Vision, que lo editó Scientific American. Y es una edición que se ha hecho pues, a un nivel de comprensión muy elemental. Es un libro de lectura de consulta normal que puede tener cualquiera, y yo creo que es un libro muy interesante y explica, por ejemplo, cómo se aprendió por primera vez cómo estaba organizada la corteza cerebral humana. Bueno, hay un libro que me gusta mucho y que lo he leído muchas veces y que tiene que ver con todo esto, de un médico americano que se titula Amor, Medicina Milagrosa. Y bueno, pues ahí se habla de esa unión del cuerpo y la mente, y bueno, pues él cambió su manera de ver la medicina, la manera de tratar a los enfermos, y curó mucho más que sus otros compañeros. Y a mí me parece estupendo poder acabar este programa con este eslogan: Amor, Medicina Milagrosa. Yo les agradezco a todos ustedes que hayan venido aquí a estar conmigo y con nuestros espectadores, y he de agradecer también al equipo de Azufre Rojo su trabajo, a Eva Torres, que nos ha leído el cuento semanal, a Lola Gracia, que me ha ayudado en el guión, y a nuestros patrocinadores,
y a todos ustedes, nuestros espectadores, que son la verdadera razón de este programa. Quiero mencionar también a la dirección y al personal del Centro Párraga que nos acoge, y les esperamos a ustedes aquí dentro de una semana, pero antes nos gustaría que nos mandaran a nuestra página web o a través de Facebook, nos enviaran sus sugerencias, sus comentarios, y que esto nos ayude a hacer programas más útiles, más interesantes para ustedes. Bien, lo dicho, la semana que viene les esperamos aquí en Azufre Rojo, en 7, región de Murcia. Sean ustedes muy felices.